Amén. Como decía Jano, eh, mi nombre es Alejandro, también me dice Jano, Alejandro Álvarez, soy terapeuta ocupacional de profesión en la Fundación Chilena para la Discapacidad actualmente, hace muy poco de hecho, hace 2 semanitas que recién entré a trabajar, pero adaptándome con posibles nuevos desafíos, intentando cumplir las metas, como todo trabajo. Así que por ahí bien, para mí es un agrado estar acá, sobre todo en este lugar, lo conversaba delante, que para mí este lugar es muy especial. Y de hecho ayer con Jana conversábamos esos detalles que pone Dios sobre la vida, que de repente se van conectando y colocando de manera muy especial. Uno de ellos es que acá, por ejemplo, en este templo se casaron mis padres. Otro es que yo de pequeño jugaba aquí, ignorando las predicaciones, como buen niño, eh, jugando, pero siempre escuchando y participando. Mi mamá siempre me llevó a la iglesia. Yo creo que su perseverancia también dio fruto en ese sentido. Y hoy estamos acá. Doy gracias al Señor de poder hablar de este tema. La hospitalidad es más que un elemento teórico. De hecho, es muy, muy práctico. Eh, y cuando pensaba sobre asuntos que podían tener relación con la hospitalidad, pensé de inmediato en las personas en situación de discapacidad. Porque primero, terapeuta ocupacional, son las personas con las que más me relaciono. Segundo, porque teología y discapacidad son cosas que poco se hablan. De hecho, no recuerdo en mi vida haber escuchado un sermón, por ejemplo, sobre eso. Y está en la Biblia. Y en tercer lugar, es porque se practica poco. Si lo hablamos poco, lo practicamos poco. Entonces, pocas veces se ha tratado este tema y estoy ante un mismo desafío. Y yo creo que hay un juicio pequeño de entrada hacia nosotros como evangélicos, como cristianos, es que muchas veces hemos fracasado en la manera de recibir a las personas. Y sobre todo a las personas en situación de discapacidad. Yo creo que cada uno puede hacer el juicio propio en sus congregaciones y decir, ¿por qué no hay más de estas personas acá? Probablemente nosotros hemos sido los culpables de no traerlas, de no invitarlas, de no preparar un lugar para que ellos también puedan estar aquí. Entonces, vamos a tratar sobre todos esos temas de aquí a poco. Eh, Tenemos algunas dificultades primero para relacionar este tema. ¿Por qué? Porque discapacidad es un concepto anacrónico de la Biblia. ¿Qué me refiero con esto? No van a pillar en la Biblia ni en ninguna de las versiones, ni siquiera las más contemporáneas, la palabra discapacidad. Sin embargo, la experiencia de la discapacidad se encuentra en la Biblia. Hay personas que eran cojos, ciegos, sordos, y que pudieron tener algunos encuentros y que de hecho los vamos a tratar ahí en la construcción del tema. Eh, y por último, bueno, yo quiero hacer y compartir una reflexión desde esta convicción de poder recibir a las personas, aún sabiendo que una persona que vive una situación de discapacidad puede hablar mucho mejor de cuáles son sus necesidades y dificultades, más que yo como terapeuta, inclusive. Ahora, eh, siempre cuando nos acercamos a este tema, tenemos que hablar de los términos, porque ¿qué es lo que pasa? En nuestro lenguaje común, solemos utilizar muchas palabras para referirnos a estos sujetos. Minusválidos, inválidos, lisiados inclusive usa la Biblia en algunas versiones, incapacitados, necesidades especiales y algunos otros conceptos peyorativos inclusive, a modo de insulto que han usado algunas personas. Mi percepción, y concuerdo con la academia, eh, de que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas dispuso que uno de los términos
o dos de los términos más adecuados para referirnos a este grupo, son personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Ahora, la razón de no utilizar estos otros términos es que van ligados a ciertas connotaciones. Por ejemplo, minusválido o inválido tiene que ver minusválido, menor valor, inválido, que no tiene valor. Entonces, partimos desde una definición que de partida, bajo nuestra cosmovisión cristiana, estaría errada, porque nosotros consideramos que las personas en situación de discapacidad tienen un valor dado por el mismo Dios, porque son imagen de Dios, al igual que nosotros. Ahora, necesidades especiales o incapacitados, tampoco, a mi percepción, es uno de los conceptos que refleje bien la realidad de ellos. ¿Por qué? Porque hay un enfoque excesivo en lo que no hay. Y cuando nos vamos y nos relacionamos con este tipo de personas, nos damos cuenta que en la iglesia, si son creyentes, tienen dones. Si son personas en el común, en el ordinario, conversan, comparten, aportan. Entonces, muchas veces tenemos estos conceptos equivocados porque no hacemos este tipo de reflexión. Ahora yo, como les digo, concuerdo personalmente con este título Persona en situación de discapacidad. ¿Por qué? Primero por el enfoque en la persona. Yo creo que la Biblia también trata eso. El enfoque personal, persona a persona. Las personas importan. Y eso es muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué importan? ¿Porque tienen algo en sí mismo? No, porque deriva de la imagen de Dios, porque son creación de Dios. Ahora, situación de discapacidad. Yo también concuerdo con ese nombre, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si lo vemos bajo nuestra cosmovisión cristiana, que de hecho lo vamos a analizar un poco más, esta situación eh, es temporal, tiene un tiempo definido. Si esas personas son creyentes, van a ser transformados. Cuerpos nuevos, mentes nuevas, van a ser renovados. Entonces, ¿y qué es lo que otro que pasa? Que su discapacidad no define su identidad. Entonces, por ende, si nosotros conocemos, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno espectro autista, esa persona es mucho más que ese nombre. Y por ende, ahí tenemos el desafío de conocerlos. Por ende, más allá de este concepto académico o academicista, por así decirlo, lo mejor que puedo recomendarles a ustedes, y inclusive a los que somos profesionales, es que los conozcamos, sepamos sus nombres, relacionarnos con ellos, saber lo que hacen, lo que comparten, es muy, muy importante. Ahora, la discapacidad en la academia siempre se define desde dos aristas. La primera es esta limitación que es producto de una patología mental, del desarrollo, física, sensorial, entre muchas otras. Y la segunda arista es desde estos ambientes que son discapacitantes, por así decirlo, que no proveen un espacio para que ellos se puedan desarrollar. Eso lo vemos en nuestras mismas barreras arquitectónicas, lo vemos en nuestras actitudes hacia ellos. Y ahora, cualquiera puede llegar a tener una situación de discapacidad, inclusive los que estamos acá. No somos libres de tener esta compañía inesperada, por así decirlo. Eh, en ese sentido es independiente del sexo, de la edad, del ingreso socioeconómico, de las creencias que pueden tener, e inclusive puede ser adquirida, como lo venía mencionando, en cualquier etapa de la vida. Es una situación que ciertamente presenta dificultades y que aquellas personas que la adquieren en etapas adultas, adolescentes, les produce un duelo a la hora de asimilar. No es un proceso fácil de llevar, porque las situaciones que vas a llevar son difíciles. Recién veíamos aquí, por ejemplo, al ingreso de esta dependencia, que había una rampa.
por ejemplo. No todos pasamos por la rampa, algunos dimos la vuelta y subimos. Pero esta persona tiene una forma de entrar. Tiene que adaptarse. Si no hubiera esa rampa, ¿cómo lo haría? Por- Claro, es una opción. Ahora, eh, en cuanto a literatura cristiana, puse estos libros a propósito, no para venderlos, sino para compartirles igual literatura de lo que se está hablando, de quienes han escrito en relación de la discapacidad. Ahora, no están todos los libros, hay muchos, muchos, muchos. Sin embargo, hay autores cristianos que han intentado examinar esta experiencia y hay algunos autores como Stephanie Huback que clasifica esta literatura cristiana en tres categorías. La primera son libros experienciales. ¿Qué quiere decir eso? Una persona escribe sobre su historia, sobre cómo lo vivió, qué es lo que pasó, eh, cómo se encontró con Dios, de qué manera las experiencias de comunidad fueron útiles, etcétera, etcétera. Es al final ayuda al lector a identificar los desafíos propios de este mismo autor. Sin embargo, hay una segunda categoría que son los textos motivacionales, que son aquellos que intentan convencer al lector de por qué tener un ministerio de discapacidad es importante en la iglesia. Son aquellos textos que intentan motivar, a movilizar a las personas. Y el tercero son aquellos de naturaleza programática, ¿ya? Son aquellos manuales en donde dicen, estos son los pasos a seguir, de esta manera podemos establecer un ministerio acá en la iglesia, de esta manera podemos establecer un currículo. Entonces, dentro de los libros que yo he podido tener acceso, les voy a comentar de algunos. Por ejemplo, este de Stephanie Huback, que se llama Navegamos por el mismo lago, acompañando a personas tocadas por la discapacidad. Ella es una autora presbiteriana eh, de allá de los Estados Unidos. Tuvo un hijo, Timmy, que tuvo síndrome de Down y, y ella presenta todas sus dificultades que tuvo al tener, cómo se relacionaron con la iglesia, cuenta de hecho cuando supieron la noticia y contaron a la iglesia. Y dice ella en su experiencia que todos se acercaron prácticamente a darle las condolencias. Y es curioso eso, porque nadie siquiera se alegró de que venía un niño en camino. Entonces ella muestra todas estas experiencias que tuvo, las pasa por un filtro teológico y también intenta motivar a las personas para que puedan establecer ministerio de discapacidad, cuenta su experiencia, como lo hizo junto con su esposo, junto con su familia, junto con aquellos hermanos, y cómo también ella fue ministrada por estas mismas personas en situación de discapacidad. Así que muy buena recomendación aquí. Ahora, eh, la Biblia, las discapacidades y la iglesia de Amos Young, una nueva visión para la iglesia. Yo tengo una crítica con este libro. Es un libro extenso que intenta hacer un recorrido por la palabra del Señor. Sin embargo, la posición teológica del autor es compleja. Yo diría que es liberal. Entonces, en ese sentido, presenta muchas confusiones para el libro. Muchas confusiones en cuanto a qué? A doctrinas esenciales como la creación, la resurrección, el cuerpo de Cristo, la consumación del reino de Dios. eh, y es lamentable en ese sentido, es mi crítica a todo esto, eh, de que en su intento de él, de que las personas dejen de demonizar a las personas en situación de discapacidad, se recae en el otro lado, en divinizarlas, en entregarles un lugar de deidad o un lugar especial que Dios no les entregó. Sin embargo, porque tiene acá un marcador, yo rescato de aquí unas experiencias, porque él igual tuvo un hermano con síndrome de Down y él es pentecostal eh, y señala muchas
actividades prácticas de cómo la iglesia pudo recibir a estas personas. Entonces, en ese sentido, tiene utilidad. No es un libro que podamos desechar por completo. Al menos esas 10 páginas, 10, 12 páginas que tiene por aquí, por la página 138, para mí al menos me fueron muy útiles. Este libro, que es un poquito más grande, que es Discapacidad en la tradición cristiana, está en inglés, de Brian Brock y John Swinton. Lo he revisado un poco, de hecho no lo incluí tanto en la charla de hoy. Sin embargo, es un texto que yo lo compré porque el índice lo encontré fantástico. Eh, Trata sobre cómo se desarrollaron, por un lado, eventos de cómo recibieron a las personas en situación de discapacidad en la historia, pero también cómo el pensamiento sobre ellos se fue desarrollando. Porque entenderán que ahí en ciertas ocasiones hubo prejuicios, hubieron malos tratos, etcétera, etcétera. Trata sobre eh, la patrística, sobre San Agustín, sobre Tomás de Aquino, sobre Lutero, Juan Calvino, cuáles eran sus perspectivas, cómo fue desarrollado también la perspectiva sobre la salud mental. Muy, muy interesante, que pretendo leerlo, Dios quiera, durante el año, pero no creo. Pero lo voy a intentar. Este libro, Más allá del sufrimiento, de Joni, ¿cómo era? Erickson. Sí, lo pronuncio. Ella es una persona que tiene tetraplegia. De hecho, hay algunos libros o sea, videos en YouTube que pueden revisar de ella, que hay algunos subtitulados. Ahí después lo puedo pasar por si quieres anotar. Eh, Aquí, junto con dos colegas de ministerio, escriben un libro más que nada de completar, de leer, de actividades, para que las personas puedan, por un lado, identificar el sufrimiento que las personas en situación de discapacidad tienen, pero por otro lado también cómo establecer ministerios de discapacidad, o sea, o para la discapacidad en las iglesias. Muy útil, como les dije, aquí tienen como lecciones para rellenar y todo eso, muy útil, muy didáctico. Eh, lo pueden conseguir por Amazon, están disponibles ahí. De hecho, como recomendación, está por ahí en la web traducido, pero ustedes ven si es que lo descargan. Pero eso, sí, lo dejo a disposición y a su conciencia. Siempre que puedan, cómprenlo. De hecho, quienes están trabajando con este material son unas personas de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ministerio Semejantes, que si pueden conocerlo, fantástico. Están por ahí en las redes, búsquenlo. Ellos tienen mucho material, muchas charlas sobre el tema que estamos también tratando el día de hoy. Ahora, al aproximarnos hacia la discapacidad, hasta estas situaciones, tenemos que hacerlo desde una cosmovisión cristiana. Somos cristianos y por ende necesitamos una metodología que sea útil para comprender también este desarrollo dentro de la escritura. Por ende, usé este eje: creación, caída, redención y consumación. En la creación, ¿qué es lo que vemos? Primero nosotros vemos que Dios creó a la humanidad, la creó a su imagen y semejanza. Todo lo que Dios creó era bueno. Ahora, en ese periodo no se observa la discapacidad y es algo interesante de notar. Vemos a las personas desarrollándose con pleno potencial que Dios les entrega, con una dignidad impresa en ellos, proveniente de Dios. Y en ese sentido también se extiende algo hacia todos nosotros, que todos somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Él. Y eso lo vemos en Génesis 1:26. Sin embargo, no quedó ahí. En Génesis 3 ocurre la caída. El ser humano, creado a imagen de Dios, comete pecado en su corazón. Desde su ingratitud y su negativa a creer a Dios, deciden desobedecerlo.
Y esto provoca muchos efectos. Los efectos de la caída se hacen presentes en toda la realidad que ellos presenciaban. Nuestro mundo se convirtió de cierta manera en un mundo anormal. Y es introducido en ese momento el quebranto y la dificultad. Los efectos de esta caída se manifiestan en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, en lo psicológico y en lo social. De hecho, hasta los días de hoy nosotros vemos esos efectos en nuestro trabajo, en nuestro mundo, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones con Dios, en nuestra relación con nuestro prójimo e inclusive en la relación con nosotros mismos. La discapacidad se vuelve una forma más notoria del quebrantamiento que es común a toda experiencia humana. Ahora, es necesario decir que el pecado no desintegró la imagen de Dios. Los seres humanos siguen siendo imagen de Dios, pero también pecadores. He ahí eh, una frase que decía tanto Francis Schaeffer como Juan Calvino, que nos terminamos convirtiendo en ruinas gloriosas. En tanto gloria, porque es derivada de la imagen de Dios, pero en tanto ruina por nuestra pecaminosidad. Ahora la redención comienza de inmediato. Es anunciado que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La Biblia en el Antiguo Testamento anuncia a esta persona, que luego la conocemos por su nombre Jesús, el Mesías prometido, quien liberaría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Su llegada y la de su reino trae redención a todas las dimensiones de la vida. En los evangelios se señala a Cristo mirando a las personas en situación de discapacidad, tomándolos en cuenta, ayudándolos, inclusive sanándolos. La sanidad viene a ser una parte de aquella redención, porque la mayor redención que pudo entregarles fue que Dios se acercó, que tuvo misericordia y entregó salvación a estas personas mediante su sacrificio en la cruz. Una vez que ocurre todo esto, Cristo resucita, asciende a los cielos y sabemos, creemos que volverá otra vez. Cuando Cristo regrese, Él restaurará consigo todas las cosas. He ahí la consumación. Sus enemigos serán exterminados, su pueblo será resucitado, transformado en cuerpos renovados, mentes renovadas, y estaremos con Él para siempre. Las dificultades serán quitadas y esperaremos en Él, en todo ese tiempo, por su voluntad, acudiendo también a lo que Él nos demande en ese momento. Ahora, hay algo también que deriva y que debemos tomar de suma atención, que es cuáles son nuestras actitudes al enfrentarnos a estas personas. Porque ya lo mencionaba anteriormente, podemos caer en una demonización. La manera en que nos relacionamos con estas personas es importante. Sin embargo, hay momentos en donde nosotros u otras personas a nuestro alrededor han tratado a las personas en situación de discapacidad como seres extraños, como aberraciones, como anormales. Desde esta actitud podemos caer en la horrorización de nuestra parte, tratarlos mal o ignorarlos. Lamentablemente esta actitud ha sido fundamento inclusive para abuso hacia esas personas. Y de hecho, en las perspectivas pseudoevangélicas, algunas iglesias tratan a las personas en situación de discapacidad como seres que necesitan exorcismo o seres que constantemente necesitan sanidad y estar orando por ellos en ese sentido. Y nosotros reconocemos el poder de la oración, eso es verdad. Nos sometemos, sin embargo, a la voluntad del Señor para sus vidas. Muchas veces Dios va a permitir que una persona esté en una situación de discapacidad, que sea parte de nuestra comunidad y que nos bendiga inclusive con sus dones.
Sin embargo, volviendo al tema de las actitudes, en nuestro deseo por querer involucrar a estas personas, podemos caer en una divinización. Es decir, que coloquemos a estas personas en un lugar que Dios no les ha dado. Algunas personas han llegado a torcer las escrituras para declarar que la discapacidad es la aspiración a seguir. Y que inclusive en los cielos nuevos y tierra nueva, las personas mantendrán su situación de discapacidad. Algunos han dicho eso. Amos Young, de hecho, lo trata. Por eso debemos examinar con cuidado lo que él dice. Sin embargo, urge hablar de la discapacidad, pues Dios ha hablado sobre ellos. Pero, como les decía, es un absurdo y creo que desear perpetuidad de esta experiencia es un absurdo. Creo que nadie de aquí desea estar en esa situación actualmente. Ahora, sin embargo, la Biblia nos llama a una actitud diferente a estas cosas. Amar. Amar al prójimo. Preocupación. Llevar sus cargas. Tolerar, soportar, mostrar gracia y bendecir. Lamentablemente nosotros no sabemos cómo hacerlo. Por nuestra falta de práctica en ello. Pero debemos saber de base que Dios nos envió a amar a nuestro prójimo y tener relaciones justas con las personas en situación de discapacidad. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia, así que si la tienen por ahí en físico o en sus celulares, va a ser muy útil para esta sección que vamos a tener ahora. Lo que haré en este momento es mostrar un mapa general y amplio que puede ser útil para que nosotros reflexionemos en este tema. No va a ser algo exhaustivo, ¿ya? Es una mera pincelada. Así que primero quiero que leamos Génesis 32, del 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Dice así: aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué me preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Ahora los quiero invitar a Oseas 12:4. Se preguntarán por qué Oseas. Lo vamos a leer de inmediato. Oseas 12:4. El profeta aquí menciona esta misma situación. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. En Génesis se nos menciona que este patriarca, después de su lucha y encuentro con Dios, es fortalecido y animado a continuar su peregrinaje. Termina siendo bendecido por Dios. El pacto de Dios con su pueblo se estaba estableciendo en este patriarca. Sin embargo, nos menciona que este peregrinaje lo continuará con una marcha inestable, pues fue herido en su muslo. Es tan significativo este encuentro para la historia de Dios
que nos deja mencionado un detalle no menor. Una persona en situación de discapacidad está ahora siendo parte de la historia de Dios, porque Dios eligió que fuese así. Solemos leer este texto como una victoria épica, ¿cierto? Porque luchó con Dios. Sin embargo, lo que leíamos ahí en el profeta Oseas marca el lenguaje de la vulnerabilidad de Jacob. No está solamente luchando, llora. Llora y le pide ayuda. El centro de este texto no es Jacob, es Dios. El Génesis quiere señalar que la bendición solamente proviene de Dios, aún a pesar de los hombres, porque de hecho Jacob tiene una historia muy particular. La bendición de Dios es en sus términos. Y ojo, Dios bendice a Jacob, y en ese proceso de bendición, él queda literalmente quebrantado. Vamos a continuar con este panorama. Vamos, por mientras, ténganlo ahí en Levítico 21, de los versículos 17 al 23. Vamos a considerar aquí dos leyes. Levítico es un libro un poco complejo, difícil de abordar, pero sin embargo es riquísimo, riquísimo, hermanos. Si tienen el tiempo de leerlo con detención, será bueno. Su punto central del libro de Levítico es mostrarnos la santidad de Dios, la perpetuidad del pacto de Dios y las relaciones justas que se debían preservar en el pueblo de Dios. Como todo libro, apunta a Cristo. Así que tenemos también que tener en consideración. Entonces, Levítico 21, del 17 al 23. Dice así: Dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Esta es una ley que prohibía que quienes fueran sacerdotes tuvieran una discapacidad. Si tenías una discapacidad, no podías realizar el oficio de sacerdote. Algunos lamentablemente toman este texto y señalan que Dios excluía a las personas en situación de discapacidad. Y lamentablemente están leyendo mal, porque todo ese capítulo 21 habla sobre los requisitos de un sacerdote. No cualquier persona podía ser sacerdote. Ahora, ¿por qué cualquier persona no podía ser sacerdote? Porque ese oficio iba a apuntar a Cristo. No podía ser cualquier persona. Entonces está señalando un oficio santo. Se excluían a muchas otras personas. Ahora, como les dije, este pasaje siempre apuntó a un mayor y mejor sacerdote, Cristo, por el cual ahora todos podemos acercarnos a Dios como un pueblo sacerdotal. Ahora, por Cristo, cada persona puede acercarse libremente a Dios, porque Él fue el sacrificio mayor y perfecto. Inclusive, el sacrificio tampoco podía tener algún defecto, pero Cristo viene a ser este sacerdote perfecto, sacrificio perfecto, para aquellos que somos imperfectos, podamos acercarnos. Y esto es algo tremendo. Ahora, un detalle también es que esta ley no anula la relación que tenía Dios con las personas en situación de discapacidad, porque no tener el énfasis que le da el alimento de su Dios.
La relación de pacto era establecida. Ellos eran parte del pueblo del pacto y por ende con las bendiciones que provenían de Dios. Entonces eso es algo hermoso. Dios es misericordioso porque aunque ellos no podían ser sacerdotes, como estábamos leyendo ahí, no podían entrar hasta el velo, pero sin embargo Dios les permitía comer. Dios les entregaba su alimento. Entonces vemos la acción de Dios y no podemos acusarlo de una persona excluyente. Ahora, Levíticos 19:14, que está unos hojitas antes o versículos antes. Dice así: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Es interesante que hay una ley que apunta a no hacer tropiezo al ciego y no maldecir al sordo. Y les repito, es muy curioso porque por su privación sensorial, estas personas no se darían cuenta de este acto. Solamente percibirían el golpe, por así decirlo, pero más allá de eso, ellos no podrían defenderse ante una situación así. Por ende, el pueblo del pacto está siendo llamado, por un lado, a tener temor de Dios, a cuidar de estas personas, y nos señala una realidad interesante, que lo dice Dietrich Bonhoeffer: entre el prójimo y tú se encuentra Dios. Entre las personas en situación de discapacidad y nosotros está Dios. Dios intermedia nuestras relaciones sociales. Él quiere relaciones justas y de gracia dentro de su pueblo. No quiere un pueblo que se destruya, ni mucho menos quiere un pueblo que abuse de sí mismo. Los profetas nos muestran que esta realidad se dio. Hubieron abusos, hubieron relaciones injustas y fueron llamados al arrepentimiento duramente. Por eso les digo que el pueblo de Dios estaba siendo llamado a cuidarse, a proveer al más necesitado. Y hermanos, esto no es marxismo ni socialismo. Dios quiere relaciones justas y se preocupa por su pueblo. De hecho, es interesante notar que el libro de Levítico es quien menciona aquel versículo. De hecho, en el mismo capítulo, en el versículo 18, en la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es cosa del Nuevo Testamento. Es lo que Dios siempre ha querido para nuestras relaciones. Entonces, notemos que esta ley de no maldecir al sordo, de no hacer tropezar al ciego, está en el marco del amor al prójimo. Entonces debemos entender eso. Debemos ver que Dios nos llama a amar a estas personas y no tratarlas con mal. Ahora vamos a ver la historia de Mefiboset. No sé si alguno conoce ese nombre. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, y después vamos a pasar a una sección más extensa. Pero aquí hace una pequeña pincelada el autor. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Es lo que hablábamos de antes. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Nieto de Saúl, hijo de Jonatán, tenemos un descendiente que no iba a ser candidato al trono, porque todos los descendientes, todas las personas que eran reyes tenían que ir a la guerra. Esta no era una persona que se podía movilizar plenamente como él quisiera. Eran impedidas sus labores en este sentido. Y en un encuentro entre David y Jonatán,
En otra parte de la escritura que no la cité aquí, me faltó esa cita, el, el último, Jonatán, le pide que tenga misericordia de él, que no lo mate, y le hace prometer que no quite la misericordia sobre su descendencia, sobre su casa, decía el versículo. Cuando aquí la Biblia dice lisiado, esta palabra también puede ser traducido como cojo, como de hecho lo hace ahí más abajito. Lo principal es que indica que hay una marcha inestable. La persona no podía realizar tantos pasos. Ahora, segunda de Samuel 9, de los versículos 1 al 13. Segunda de Samuel 9, de los versículos 1 al 13. Entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. El relato es muy claro. David tiene misericordia y bondad por Mefiboset y lo invita a la mesa del rey. Aquí hay una aplicación muy práctica, valga la redundancia, y muy clara del texto. Compartir la mesa puede ser una expresión de la bondad de Dios. David no solo está entregando un lugar en la mesa a Mefiboset, le está dando honra y riqueza. Y eso es contracultural. Noten la impresión que Mefiboset tenía de sí mismo en el versículo 8. Perro muerto. Por un lado puede ser su autoimagen, pero también puede ser que así lo veían las demás personas en ese contexto. El pueblo debía encargarse de estas personas como lo veíamos delante, cuidarlas. Sin embargo, eran dejados de lado y mirados con extrañeza. Por eso este movimiento en el relato es contracultural. En esta narrativa se nos muestra un acto significativo de imitar, extender gracia y bondad. ¿Por qué? La fuente no somos nosotros. La fuente inagotable de gracia y bondad es Dios. De nosotros no sacamos nada bueno. Solo a Dios podemos recurrir para expresar bondad a nuestro prójimo y para cuidar de ellos. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, de los versículos 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí,
¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Seguimos recorriendo este panorama bíblico y nos detenemos un momento en la vida de Jesús. Es interesante este relato, pues surge una pregunta que le hacen los mismos discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Los discípulos hacen una pregunta interesante. Sin embargo, tenemos que considerar la discapacidad como un efecto de la caída. No es necesariamente causada por un pecado en específico. El razonamiento era de las personas que estaban ahí, el que peca recibe el castigo de la discapacidad. Sin embargo, hay un problema en ese razonamiento, y no sé si lo notan, es que las personas que estaban haciendo este razonamiento no se estaban considerando pecadoras a sí mismas. Y ese era el problema. Estaban juzgando a las personas con severidad. Sin embargo, Jesús y su reino vino a cambiar nuestros paradigmas. No somos llamados a conocer la causa de la discapacidad, sino el propósito, la obra de Dios que se va a manifestar en ellos. En este relato lo que más importa es la obra de Dios. Jesús es el primero que ve al ciego en el versículo 1. Y en este texto se manifiesta que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Es interesante que Jesús dice en el versículo 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Sin duda Jesús vino a restaurar. Él transforma los efectos de la caída en redención que glorifica al Señor y nos invita a ser partícipes. Finalmente, este encuentro, su punto cúlmine, no es la sanidad de la ceguera, sino que Jesús es el Hijo de Dios, que se manifiesta como esperanza para aquellos que no tienen nada. Eso quiere mostrarnos el texto, a Jesús como Hijo de Dios. Por ende, todas las personas sin discapacidad y aquellas que están en situación de discapacidad, todos nosotros somos faltos de Jesús. Lo necesitamos. La redención de Dios nos llama a ser parte de lo que Él está haciendo. Todos somos llamados a ser canales de la obra de Dios, a ver cómo Jesús veía a las personas. Ahora, uno de los últimos versículos que vamos a leer es Primera de Corintios, capítulo 12, de los versículos 14 al 26. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado
unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Es un texto tremendo. Eh, en la iglesia no hay personas inservibles, porque Dios las ha colocado ahí. No sé si notaron eso en el texto. Dios las colocó. Cada persona es importante. Esto desafía nuestras percepciones porque a veces vemos a ciertos hermanos solo como objetos de asistencia, cuando en realidad son los más necesarios, según la palabra. Ellos, porque han sido alcanzados por la gracia de Dios, pueden entregar un don a la comunidad. Es nuestro trabajo estimular a las personas a hacerlo. Dios se manifiesta en la comunidad de hermanos. Todos debemos preocuparnos por el otro. ¿Sabes lo que implica? Las personas en situación de discapacidad de nuestras congregaciones no solo necesitan ser cuidadas por nosotros, también pueden y deben cuidar de nosotros. Dios les ha regalado gracia. No son meros objetos de asistencia. Somos llamados a llorar y alegrarnos con ellos y viceversa. Implica que podemos compartir nuestra vida con ellos. Cada quien sabe hasta qué punto. Siempre se tiene relaciones más cercanas con unos que con otros. Pero no dejemos de lado este aspecto. Somos una comunidad del pacto de Dios que se caracteriza por el amor entre hermanos. Por ende, nuestro objetivo no es la mera inclusión. No es que solamente estén ahí, sino que sean partícipes. Debemos aprender a construir una comunidad de pertenecimiento y fomentar ese espacio a través del amor entre hermanos. Oramos, pedimos sabiduría a Dios para, para servir a las personas en situación de discapacidad y que Dios quite nuestro orgullo y nos dé humildad para aprender a recibir de las personas en situación de discapacidad para que ellos sean parte de nuestras congregaciones. Ahora, en resumen de todo esto hablado en la Biblia, las personas en situación de discapacidad son parte de la historia de Dios, porque Él es quien las llama. Cuidar de las personas en situación de discapacidad es un desdoblamiento del amor al prójimo. Es un mandamiento. Siendo alcanzados por Dios, somos llamados a extender la bondad de Dios y ser un canal de la obra de Dios para las personas en situación de discapacidad. Y esto puede ser tan práctico como abrir un lugar en nuestra mesa, preocuparnos por ellos, estar con ellos. La Iglesia de Cristo es una comunidad hospitalaria en donde cuidamos y somos cuidados, pues Dios nos ha colocado ahí y ha colocado a los que Él quiere. Ahora, unas propuestas prácticas, porque necesitamos preguntarnos de qué manera podemos servir a las personas en situación de discapacidad. Y habiendo ya conversado de estos principios, de esta cosmovisión, leído también lo que trata la Biblia, hay unos desdoblamientos que podemos hacer. Primero, crear entornos accesibles para las personas de todo espectro de la discapacidad. Puede que algunas personas no entren a la iglesia porque de verdad no pueden. Por eso debemos cuidar de tener rampas, ascensores si es que son edificios, intérpretes de lengua de señas, asientos cómodos para las personas mayores, audífonos para reducir el ruido, pensando, por ejemplo, en personas con trastorno espectro autista. Son herramientas muy importantes que debemos cuidar. Segundo, colaboración desde la diaconía. Las necesidades tienen nombre y apellido. Son muy específicas. Las iglesias pueden identificar cuáles son estas necesidades. ¿De qué manera? Preguntando, conociendo y ver cuál es la real necesidad que ellos están teniendo. Comidas, implementos, juegos, transporte, porque las personas van mucho a médicos, van mucho a muchos establecimientos, compañía, cultos en casa, porque de repente puede ser que las personas ni siquiera están viniendo acá a la congregación porque no pueden movilizarse mucho.
Entonces podemos proveer y llevar un culto a la casa y oraciones. Podemos servir desde todas esas áreas mencionadas. Tercero, proporcionar oportunidades donde las personas en situación de discapacidad puedan contribuir con sus dones. Y esto es muy amplio, pero siempre se necesitan personas dispuestas a servir. Por ejemplo, alguien puede ir a buscar un vaso con agua para el predicador. Es algo que notamos como rutinario, pero que puede ser muy útil. De hecho, aquí Stephanie cuenta una historia muy particular sobre su hijo que le encargaron esa tarea. Y su hijo le dijeron, trae un vaso con agua. Ok, llegó, como si tuviéramos el termo ahí, llegó y colocó agua. Llevó agua caliente. Y el predicador la tomó, obviamente, mientras estaba ahí. Se quemó, pero después al final del culto le dijo, Timmy, para la próxima, agua fría, por favor. Pero aquí es lo que voy con esta historia, que no esperemos perfección. Yo creo que inclusive de nosotros mismos cuando servimos, no esperemos perfección. Mira, hay un espacio para preguntas. Si quieres, anótala y ahí la preguntas. Eh, Alguien que pueda dar la bienvenida a la iglesia, ayudar en el arme y desarme del culto, pueden dirigir inclusive un culto con la debida preparación, como todos aquellos que dirigen, acompañar en las visitas y entre muchas otras. Para encontrar estos espacios debemos conocerlos y también arriesgarnos. Arriesgarnos, como les dije, no esperar perfección. Dejar que ellos sirvan y en ese mismo proceso enseñar, cuidar, perseverar. Son cosas que la Biblia nos llama a hacer. Cuarto, ajustes curriculares de las escuelas dominicales. Fomentar espacios eclesiales y acogedores. Algo importante, cuando una persona dice que tiene 26 años, la persona tiene 26 años. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cometemos un error cuando tenemos a personas en situación de discapacidad y los mandamos a un programa de niños, por ejemplo. Cometemos un error. Y se da mucho, inclusive en las terapias, en mis mismos colegas, infantilizar a la persona, sabiendo que es una persona madura. Y si no ha madurado, ha sido también porque nosotros hemos contribuido. Entonces, debemos hacer una revisión de nuestras escuelas dominicales, tener espacios acogedores para ellos, em, identificar estos ajustes, porque toda clase debería tener objetivos de aprendizaje y podemos hacer esos ajustes para aquellas personas, pensando, por ejemplo, en personas que tienen discapacidad intelectual, que nos van a entender, por ejemplo, todos los conceptos, inclusive algunos abstractos que nosotros predicamos. Pero ajustar, hacer esos ajustes, esas revisiones, y de mucho nos va a servir a nosotros también para predicar el Evangelio de manera más simple, pero no, también con ello que sea entendible. No por eso simplificar el Evangelio. Eh, Tener hermanos dentro de ese ajuste que quieran acompañar a estos niños. Pienso aquí en iglesias grandes, en iglesias que tienen hartos miembros que puedan servir. Pueden encargar a una persona, entrevistarla, eh, ver todos los ajustes necesarios por ley, porque hay personas que tienen que tener un certificado de que no han abusado, por ejemplo, de un niño, que no han tenido ninguna infracción de ley en relación con ellos. Podemos aplicar eso también a nuestras escuelas dominicales, porque así los estamos cuidando también. Y podemos tener hermanos, hermanas que quieran acompañar este proceso de aprendizaje, que estén con ellos en todo el tiempo de que estén ahí en esos niveles, caminar junto con ellos. Y sí, hermanos, el servicio de la iglesia va a demandar de nosotros mucha entrega, mucha entrega. 5, apoyar a los cuidadores de las personas en situación de discapacidad. Hay situaciones que son más severas,
que requieren de cuidados más intensivos y permanentes de los padres o figuras significativas. En este proceso de entrega ocurre que la persona se suele abandonar mientras está cuidando y se abandona a tal punto que descuida su integridad física y psicológica. Lo entrega todo por esa persona. Los cuidadores, es el síndrome del cuidador, de hecho ya se está catalogando casi como una patología o algo a intervenir. Debemos ayudar a estas familias. ¿De qué manera? Ofrecernos a apoyarles un día, aunque sea como asistente. Nosotros le pasamos el agua, le pasamos las toallas, pero va a ser una ayuda. Ayudarlos a descansar. Si podemos suplir sus labores y que ellos puedan tomarse una siesta, puedan salir a caminar, perfecto. Aunque sea una hora, unos 20 minutos, la persona lo va a requerir. Regalarles algo. Es algo tan simple, un chocolatito, algo que les guste a ellos, para que también ellos puedan tener un espacio de disfrute. Debemos cuidar de esas personas, porque también están sirviendo. Y por último, sexto, regalar amistad. Pensando en las personas que tienen discapacidades más severas, aquellas que probablemente no pueden manifestar su gratitud por el cuidado. Más allá de solo poder servir, podemos elegir ser sus amigos. Suena loco, no es sencillo, porque es sabido la reciprocidad en la amistad. Uno cuando tiene amigos, uno da y recibe. Sin embargo, si pensamos en la lógica de Dios y en la amistad que Él tiene hacia nosotros somos incapaces de retribuir algo a Dios. Aún así, Él decidió bajar, cargar con nuestras cargas, recibir el castigo del pecado por nosotros, llamarnos hijos y amigos. La amistad de Dios es un regalo para nosotros. Y de lo que gracia recibimos, eso podemos dar. Podemos ser vehículos de su gracia. Podemos regalar amistad genuina a estas personas, regalando un abrazo o estando con ellos. Palabras finales. El reino de Dios es el medio para la renovación del mundo entero, en todas las dimensiones de la vida, porque Cristo es Rey sobre todo. A Él le pertenece todo. Dios reina soberano sobre las situaciones de discapacidad. Jesús y quienes esperaban por Él se preocuparon de lo que a Dios le preocupaba. Jesús vio a las personas en situación de discapacidad, las vio como personas, conoció sus nombres, estuvo con ellos, manifestó su bondad hacia ellos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy por medio de su iglesia. Jesús dejó a su iglesia para continuar con la misión de Dios y somos llamados a ver con compasión, con amor y con gracia, manifestando de maneras prácticas. Y por ende debemos prepararnos y tomar acción para poder servir en esta área. Sin embargo, como hablábamos al inicio, los efectos de la caída afectaron nuestra manera de amar. No sabemos amar, queridos hermanos. No sabemos amar. Si solo entregamos de lo que hay en nuestro corazón, vamos a entregar miseria y desconsideración. Por eso, para aprender a ser hospitalarios, necesitamos a Cristo. Depender de Él, ser formados a su carácter una y otra vez. La única forma que podremos amar efectivamente a nuestro prójimo es desde Jesús, siguiendo su camino de discipulado, pidiendo que suavice nuestro corazón duro y rogando que nos enseñe a amar como Él amó. Eso es lo que le quería compartir, queridos hermanos, sobre este tema. Y como lo decía recién, de hecho, de la intervención, en la BRI y en Amigos de la BRI siempre se propone un espacio de preguntas. Y este es un espacio de preguntas honestas. Preguntas que tenemos sobre estos tipos de situaciones, que evocan a nuestra memoria. También puede ser un espacio para comentarios, si ustedes así lo quieren. Y podemos dialogar los unos con los otros. No meramente yo puedo compartirles sabiduría, podemos hacerlo también los unos con los otros.
Y quiero que consideren también eso para respuestas honestas, porque muchas veces vamos a hacer preguntas y yo lo más probable es que no lo sé. Entonces, es bueno también, porque tenemos esta retroalimentación, aprendemos más entre nosotros y también dialogamos. Así que queda abierto el panel por si alguno quiere hacer algún comentario, acotación, pregunta, comentar experiencias. Está bien.